Para ser un cristiano, hay que creer que Dios es un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Esa doctrina se llama la Trinidad. Algunos que creen en la Trinidad igual no son cristianos. Entonces, para creer en la Trinidad no significa que una persona es una cristiana. Pero si alguien no cree en la Trinidad, esa persona no es un cristiano. Esa es la fe establecida de la Iglesia por casi 2000 años. Ahora, hay tres maneras que nosotros podemos estar seguros que el Espíritu Santo es Dios. Uno, el Espíritu Santo tiene el nombre de Dios. Dos, el Espíritu Santo hace las obras de Dios. Y tres, el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. Nombres, obras, atributos. El Espíritu Santo es Dios. Ahora vamos a estar en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5. Y vamos a leer desde versículo 1. Hechos 5:1 hasta versículo 5 vamos a leer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces lo que está pasando aquí en Hechos es el principio de la iglesia del Nuevo Testamento. Y todos están vendiendo todas sus posesiones y dando todo a los apóstoles para que los apóstoles reparten todo. Estas dos personas, hombre y mujer, Ananías y Safira, vendió una heredad, una tierra, y dio la plata a los apóstoles, pero puso una parte en el bolsillo y no dio todo. Esto es lo que está pasando. Versículo 3 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Entonces Pedro dice: ¿por qué mientes al Espíritu Santo? En versículo 4. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? En versículo 3. Versículo 4 dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces en versículo 3, el apóstol Pedro dice: Ananías, mentiste al Espíritu Santo. En versículo 4 dice: Ananías, mentiste a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Versículo 3, versículo 4. Versículo 5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Después de eso, para mentir y no dar todo lo que pasó, Dios lo mató. Enseguida Dios lo mató. Y si sigues leyendo, vas a ver que también Dios hizo la misma cosa a su mujer Safira, Dios la mató a ella también. Pero vemos en versículos 3 y 4 de Hechos capítulo 5 que es prueba que el Espíritu Santo es Dios. Pero esto no es la única prueba que tenemos. Vamos ahora a la gran comisión en Mateo capítulo 28. En Mateo 28, el primer libro del Nuevo Testamento y el último capítulo. Mateo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que hay un solo nombre para Dios: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el nombre de Dios. Escucha lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Dice: en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie,
El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Esta enseñanza proviene de las Escrituras. Ahora, escucha a estos versículos. Juan 15, 26. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Leemos que Jesús fue sujeto al Espíritu en Lucas 4:1 y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces estamos viendo que sin duda el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también tiene nombres específicos para Dios. Vimos en Hechos 5 que el Espíritu Santo se llama Dios. Vimos en Mateo 28 que hay un solo nombre para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo es Dios. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo tiene el nombre de Dios. ¿Se acuerdan? Las tres maneras para saber que Jesús y el Espíritu Santo es Dios es tiene el nombre de Dios, tiene las obras de Dios y tiene los atributos de Dios. Primero, Él es un nombre para Dios. Él significa Dios. En la Biblia se traduce Él como Dios. Pero hay más. También Elohim significa Dios. Y en la Biblia Elohim traduce como Dios. ¿Cuál es la diferencia? Él es singular. Elohim es plural. En español, cuando queremos hacer una palabra plural, ¿qué hacemos? Añadimos S o ES. Un ejemplo. Mesa, singular. Mesas, plural. En hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, añadimos IM para hacer una palabra plural. El, Dios, Elohim, también Dios, pero es una palabra plural. Im significa plural, como S en español. Entonces, ¿por qué el nombre de Dios es plural? ¿Por qué dice Elohim? ¿Por qué es plural? Y la respuesta es fácil, porque Dios es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver esto. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26. Y la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dijo Dios, hagamos. ¿Por qué está hablando Dios en la primera persona plural? ¿Por qué no dice hago Dios en mi imagen? Dice hagamos el hombre. Primera persona plural. Y la razón es fácil, porque hay un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa doctrina se llama la Trinidad. Hagamos al hombre, dijo Dios. Igual en Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel. La razón que hay algunos idiomas en el mundo hoy en día, hay español, hay inglés, quichua, swahili, todos los idiomas en el mundo hoy en día empezó en la Torre de Babel, cuando las personas estaban construyendo una torre al cielo. Y por su orgullo Dios dijo, no, ya no, esto va a parar aquí. Y dio otras lenguas, otros idiomas a las personas que estaban trabajando en esa torre. Y ya no entendían uno al otro. Entonces se fueron, unos allá, otros allá, se fueron a otros lados y se acabaron ese torre. Eso es lo que está pasando aquí en
Génesis capítulo 11. Y Dios otra vez habla en la primera persona plural, en versículo 7. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Otra vez Dios está hablando en plural, primera persona plural. ¿Y cuál fue la razón? Porque Dios es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa doctrina se llama la Trinidad. Entonces, otra vez vemos la misma cosa en Génesis capítulo 11 que vimos en Génesis capítulo 1, que Dios es plural, un solo Dios en tres personas. El nombre de Dios, Elohim, es plural. IM es igual al S en español. En hebreo, IM significa pluralidad. Entonces estamos viendo que Dios es plural. Un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos este pasaje famoso del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 6. Y puede ser que este es mi pasaje favorito para la Trinidad, porque este es prueba para todas las personas que tienen ojos para ver. Pueden ver que Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y que hay un solo Dios. Jesús es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Vamos a leer desde versículo 3. Hablando sobre los serafines, los ángeles, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, dice Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías está viendo a Jehová, está viendo a Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitado de culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo. Ahora escucha las palabras de Jehová. Dios está hablando y Jehová dice estas palabras. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios manda a Isaías en una misión de juicio, diciendo, vaya, predica, pero cuando tú predicas, nadie va a creer nada que tú estás diciendo. No van a escuchar con sus oídos, no van a ver con sus ojos. Esto es un juicio que Dios está mandando sobre su pueblo escogido de Israel. Entonces ahora vemos que Dios está hablando, que Isaías, dice la Biblia, está viendo a Jehová. Ahora en Juan, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 12. Vamos a ver, aquí en Isaías capítulo 6 dice que Isaías vio a Jehová. Ahora en Juan 12 vamos a leer desde versículo 36. En medio dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces aquí, en el contexto, está hablando sobre Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Jesús. Aquí en Juan está hablando sobre Jesús.
Y dice, cuando Isaías vio a Jehová, estaba viendo a Jesucristo. Jesús es Jehová. El Padre es Jehová. Un solo Dios en tres personas. Ahora vamos a ver la misma cosa sobre el Espíritu Santo en Hechos 28. En Hechos 28, en versículo 25, la Biblia dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando sobre el Espíritu Santo. Jehová está hablando en Isaías capítulo 6 y aquí en Hechos capítulo 28 dice que el Espíritu Santo habló. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve este pueblo y diles, ¿quién dijo estas palabras? Jehová Dios dijo estas palabras en Isaías 6. De oído oiréis, no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Estas son las palabras de Jehová Dios hablando a Isaías en Isaías capítulo 6. Y aquí dice que el Espíritu Santo estaba hablando. Un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es Jehová. El Espíritu Santo es Jehová. Un solo Dios en tres personas. Entonces vimos que el Espíritu Santo tiene los nombres de Dios. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo hace las obras de Dios. En Génesis capítulo 1, en versículo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces está hablando sobre Jehová, sobre Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios hizo la creación. En Colosenses 1:16, dice que Jesucristo hizo la creación. Entonces en Génesis dice que Dios hizo la creación. En Colosenses dice que Jesús hizo la creación. Escucha, versículo 16, capítulo 1. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús creó todo. Jesús es Dios. Y en versículo 2 de Génesis capítulo 1, la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí es el Espíritu Santo obrando en la creación. Pasó así. Dios el Padre hizo el plan para la creación. Jesús creó. Y el Espíritu Santo, cuando todo estaba desordenado, vino, movía sobre las faz de las aguas y arregló la creación. Entonces, cada miembro de la Trinidad obraba en la creación. El Padre hizo el plan, Jesús creó y el Espíritu Santo arregló lo que estaba desordenado. Entonces, el Espíritu Santo hace las obras de Dios, que solo Dios puede hacer de creación. También vemos que el Espíritu Santo obra en la salvación. En Juan capítulo 3. ¿Y quién salva? Solo Dios puede salvar. Entonces, si el Espíritu Santo hace las obras de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ahora dice en Juan 3, en versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús está diciendo a este líder de los judíos, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer espiritualmente para ser un hijo de Dios. Es necesario nacer de arriba. ¿Y quién hace esto? El Espíritu Santo, dice Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo obra en la salvación. ¿De quién es la salvación? De Dios. El Espíritu Santo obra en la salvación. El Espíritu Santo obra en la creación. El Espíritu Santo es Dios. Tiene los nombres de Dios, hace las obras de Dios, y el Espíritu Santo también tiene los atributos de Dios. Un atributo es como una característica. Y hay algunos atributos que solo Dios tiene. Por ejemplo, nadie ni nada es eterno, solo Dios. Nadie es todopoderoso, o solo Dios. Entonces hay algunos atributos que solo Dios tiene. Si el Espíritu Santo tiene estos atributos, el Espíritu Santo es Dios. Ahora vamos a ver en Hebreos 9:14. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, la Biblia dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu eterno. El Espíritu es eterno. Si el Espíritu es eterno, el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios porque solo Dios es eterno. Entonces el Espíritu Santo tiene los nombres de Dios, tiene las obras de Dios y tiene los atributos de Dios. Es eterno, pero esto no es el único atributo que dice la Biblia que el Espíritu Santo tiene. También en 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. La Biblia dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué significa vivificado en espíritu? Significa que el Espíritu Santo resucitó a Jesús, que el Espíritu Santo hizo esa obra. ¿Y quién puede resucitar a alguien? Solo Dios da ese poder. Solo Dios tiene el poder para resucitar a alguien. Entonces el Espíritu Santo tiene el poder de Dios. El Espíritu Santo es todopoderoso, según 1 Pedro 3:18. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es todopoderoso. Ahora vamos a Salmo 139. En Salmo 139 y versículo 7, la Biblia dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. David está diciendo a Dios que él no puede escapar de Dios, que Dios está en todos lados. Dios es omnipresente. Dice: yo no puedo huir de tu espíritu. Tu espíritu, el Espíritu Santo, es en todos lados. Es omnipresente. Nadie puede escapar del Espíritu Santo. ¿Quién es omnipresente? Solo Dios. El diablo no es omnipresente. Él solo puede estar en un lugar al mismo tiempo. Él no puede estar en Quito y en Guayaquil al mismo tiempo. Dios está omnipresente. El Espíritu Santo, dice David en este salmo, es omnipresente. El Espíritu Santo es Dios. Tiene los atributos de Dios. También en 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el
espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Dice que el Espíritu Santo tiene el conocimiento de Dios. Para tener el conocimiento que Dios tiene es ser Dios, porque solo Dios sabe todo. El Espíritu Santo sabe todo, es omnisciente. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene los nombres de Dios. El Espíritu Santo hace las obras de Dios. Y el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Esta doctrina se llama la Trinidad. Para ser un cristiano hay que creer en la Trinidad. Ahora, algunas personas que rechazan la Trinidad dicen que el Espíritu Santo es un atributo de Dios, dicen. No es una persona. Pero, ¿qué dice Mateo 28, 19? Dice, cuando bautizas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos? Ellos también rechazan la eternidad y dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no es Jehová. Ellos dicen que eso significa que bautizamos en el nombre de Dios, en una criatura, Jesús, y en un atributo, el Espíritu Santo. Eso no tiene sentido. Es un nombre para tres personas. Estamos bautizando en el nombre de las tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. También en Deuteronomio capítulo 6, ellos utilizan un versículo para decir, ve, la Trinidad no existe. La Trinidad es una doctrina falsa porque Deuteronomio 6:4 dice que Jehová uno es. Voy a leer este versículo. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, esta palabra hebrea para uno en Deuteronomio 6:4 es la palabra hebrea echad. Es la palabra echad. Y esta palabra echad significa unidad compuesta o tiene algún sentimiento de pluralidad. Y podemos ver esto en la Biblia mismo. Esta es la razón que es tan importante que los pastores pueden entender por lo menos un poco de hebreo y que pueden leer griego. Porque esta es la razón que las personas no entienden que Dios es tres personas. Esta es una razón que rechazan esta doctrina, porque no entienden hebreo ni griego y no pueden analizar esta palabra uno. Ahí está la palabra uno, es una palabra hebrea que significa unidad compuesta. Y vamos a ver esto en Génesis. Esta misma palabra aparece en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2 está hablando sobre el hombre y la mujer. En versículo 24. Génesis 2:24. La Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una, echad, la misma palabra en Deuteronomio 6:4, una sola carne. ¿Quién es una sola carne? El hombre y la mujer. Pluralidad, unidad compuesta, una sola carne, el hombre y la mujer. Entonces vemos que esta misma palabra aparece en otro versículo de la Biblia que significa una pluralidad. Cuando el hombre se casa con su esposa, ya no son dos carnes, sino dos personas, son una sola carne. Así dice la Biblia. Significa que esta palabra, lo que significa la palabra es que tiene pluralidad o unidad compuesta. También en Números 13:23 encontramos esta palabra otra vez. En Números 13:23.
Aquí es la misma palabra como en antes. Y la Biblia dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo. Un racimo de uvas. ¿Qué es un racimo de uvas? Un racimo de uvas tiene algunas uvas. No hay una sola uva en un racimo de uvas, hay algunas. Entonces, es obvio que esta palabra en Deuteronomio 6:4 que utilizan algunos para rechazar la doctrina de la Trinidad, que la palabra significa unidad compuesta. Hemos probado que el Espíritu Santo es Dios, tiene los nombres de Dios, hace las obras de Dios y tiene los atributos de Dios. Para ser un cristiano hay que creer en la Trinidad.